Boeing no ha ganado un pedido importante de China desde 2017. Dejemos que eso cale. Eso no es un declive, es una desaparición. Entonces, ¿cómo se pierde el mayor mercado de aviación del planeta sin darse cuenta? No a través de un colapso dramático, no a través de una sola decisión catastrófica, sino a través de una erosión lenta y metódica. Mientras Boeing estaba consumido por las inmovilizaciones del MAX, las crisis de producción y una huelga de mecánicos, Airbus estaba ejecutando una de las capturas de mercado más efectivas de la historia moderna de la aviación. Construyó líneas de ensamblaje en suelo chino, se integró en las cadenas de suministro chinas, se alineó con la política industrial china. Para finales de 2025, Airbus controlaba aproximadamente el 55% del mercado chino de fuselaje estrecho. En un solo repunte a finales de 2025, aseguraron 148 pedidos de la familia A320neo de 5 entidades chinas. La respuesta de Boeing: nada. Pero esto es lo que hace esto más complicado que Boeing malo, Airbus bueno. Ahora hay un tercer jugador. El C919 de Comac supuestamente tiene más de 1000 pedidos. Los objetivos de producción, no los ritmos, están aumentando, y China está desarrollando su propio motor para cortar el último hilo de dependencia occidental. Entonces, si Airbus ya ha capturado el mercado y Comac está escalando rápidamente, ¿dónde queda Boeing? ¿Puede recuperar una posición que pasó una década perdiendo? ¿O ya ha sido excluido de los mercados de aviación más importantes? Y aquí está la verdadera pregunta que nadie está haciendo. ¿Y si la mayor amenaza no es que Boeing pierda China frente a Airbus, sino que ambos pierdan China frente a China? Antes de examinar la estrategia de Airbus, necesitamos entender exactamente qué está en juego aquí. El mercado de aviación de China no es simplemente grande, es uno de los más grandes del mundo. El mercado doméstico representa aproximadamente el 90% de la capacidad total de aviación del país, mientras que los vuelos internacionales constituyen el resto. El tráfico de aviación civil de China superó los 770 millones de pasajeros en 2025. Y aquí está el detalle crucial. La población de China todavía vuela significativamente menos que sus homólogos en Estados Unidos y Europa, lo que significa que hay un enorme margen para un crecimiento adicional. Tanto Boeing como Airbus han estimado que la demanda de aeronaves de China podría alcanzar entre 1.575 y 1.815 aviones de fuselaje ancho solo en las próximas 2 décadas. En cuanto a los aviones de fuselaje estrecho, que representan la mayor parte de cualquier flota aérea, las cifras son aún más asombrosas. Por eso, perder terreno en China no es solo un revés regional, es una catástrofe estratégica. De 2010 a 2019, representó el 17% de las entregas globales de Boeing. Entre 2020 y 2025, China representó solo alrededor del 6% de las entregas de Boeing. Eso no es un declive gradual, es un declive pronunciado. Para entender el éxito de Airbus, primero necesitamos reconocer las dificultades de Boeing, porque fueron ellas las que crearon la oportunidad que el fabricante europeo aprovechó con tanta eficacia. La inmovilización en tierra del 737 MAX tras 2 accidentes mortales permitió a China intentar ejercer presión sobre Estados Unidos en materia de política comercial. China fue uno de los primeros países en inmovilizar la aeronave en 2019 y de manera crucial, uno de los últimos en permitir que volviera a operar. Pero los problemas no terminaron ahí. Incluso después de que el MAX fuera autorizado a volar de nuevo a nivel mundial, los reguladores chinos detuvieron las nuevas entregas, citando preocupaciones inusuales, incluida una revisión de las baterías en los registradores de voz de cabina más recientes. Las entregas solo se reanudaron a volúmenes significativos alrededor de mediados de 2024. Luego vinieron los problemas de calidad en la producción de Boeing, los retrasos en las certificaciones, los problemas con los proveedores y la huelga de los mecánicos que tardó meses en resolverse. Cada crisis consumía la atención y los recursos de la dirección que podrían haberse dedicado a mantener las relaciones con los clientes en China. Y mientras Boeing combatía incendios internos, Airbus estaba jugando un juego completamente diferente. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes desde una perspectiva de inteligencia competitiva. Airbus no conquistó China mediante tecnología superior ni siquiera con mejores aviones, lo hizo con política. En 2008, Airbus abrió una línea de ensamblaje final en Tianjin,
la primera fuera de Europa. No fue simplemente un gesto simbólico, fue una jugada calculada para asegurar que sus líneas de ensamblaje no fueran susceptibles a conflictos comerciales. A finales de 2025, Airbus había entregado su avión número 800 ensamblado en Tianjin. Y no se detuvo ahí. Una segunda línea de ensamblaje final se inauguró en Tianjin y se espera que esté plenamente operativa a principios de 2026. Boeing, por el contrario, no cuenta con capacidad de ensamblaje local en China, solo un centro de acabado y entrega del 737. Cada avión llega como una importación estadounidense, sujeta a tensiones comerciales y disputas arancelarias. Esta diferencia estructural se volvió particularmente significativa a medida que las relaciones entre Estados Unidos y China se deterioraron. Ahora debo añadir aquí que la aviación comercial siempre ha estado entrelazada con la geopolítica, pero el entorno actual ha amplificado esta dinámica considerablemente. A medida que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se intensificaron, Airbus se benefició de ser una entidad europea en lugar de una estadounidense. La Unión Europea mantiene una relación diferente con China que la de Estados Unidos, y Airbus se ha posicionado para capitalizar esa distinción. Cuando los reguladores chinos crearon obstáculos para las entregas de Boeing, simultáneamente estaban dando la bienvenida a los aviones de Airbus. Es una posición que el CEO de Airbus, Guillaume Faury, ha navegado con cuidado. En enero de 2026 advirtió sobre riesgos geopolíticos, logísticos y financieros significativos derivados de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, al tiempo que instó a la adaptación y a la autosuficiencia. Pero aquí está el punto crucial. Las advertencias de Airbus sobre el riesgo geopolítico llegaron después de que ya hubiera capturado la posición dominante en el mercado. Boeing incluso se vio obligada a recolocar en el mercado hasta 50 aviones originalmente destinados a aerolíneas chinas debido a la escalada de aranceles en 2025. Eso no es solo ingresos perdidos, es inventario que necesita destino, inmovilizando capital y capacidad de producción. Pero espera, podrías decir, ¿acaso China no tiene ahora su propio fabricante de aviones? ¿No terminará el C919 de COMAC desplazando a ambos fabricantes occidentales? Aquí es donde las cosas se vuelven más matizadas. El C919 de COMAC ha logrado en efecto avances significativos. La aeronave supuestamente ha acumulado más de 1,000 pedidos y compromisos, con alrededor de 38 aviones en servicio a principios de 2026. COMAC aspira a producir aún más aviones antes de que termine la década. Sin embargo, y esto es importante, COMAC todavía representa bastante menos del 1% de la flota global. Su rendimiento en eficiencia de despliegue sigue estando por debajo tanto de Airbus como de Boeing, y lo que es crucial, el C919 carece de certificación de la FAA o la EASA, lo que básicamente lo limita a operaciones dentro de China. Hay otra limitación que pocos fuera de la industria aprecian plenamente. COMAC sigue dependiendo de motores occidentales. El C919 utiliza motores CFM International LEAP 1C, producidos por una empresa conjunta entre General Electric y Safran. China está desarrollando su propio motor, el CJ1000A, como alternativa, pero aún faltan años para que entre en servicio. Incluso cuando llegue, enfrentará desafíos significativos para demostrar su fiabilidad y eficiencia frente a competidores occidentales con décadas de experiencia operativa. La realidad es que China necesita aviones ahora, y los necesita en cantidades que COMAC aún no puede suministrar. Eso crea una ventana de oportunidad y Airbus la está llenando de manera agresiva. Y ahí es donde necesitamos hablar sobre la capacidad de producción, porque esta es otra área en la que Airbus ha construido ventajas significativas. Airbus entregó 793 aeronaves en 2025, su cifra más alta desde 2019, a pesar de los cuellos de botella en la cadena de suministro. Su cartera de pedidos supera los 9.878 aviones. La compañía está trabajando para alcanzar una producción del A320neo de 75 unidades por mes para 2027, ahora ajustada a entre 70 y 75. La cartera de pedidos del A320 es la más grande en la aviación comercial, y esos pedidos chinos están alimentando directamente esa máquina de producción, creando visibilidad y estabilidad que ayudan a Airbus a planificar con años de antelación.
Boeing, mientras tanto, todavía está trabajando para aumentar sustancialmente las tasas de producción del 737 MAX, al mismo tiempo que gestiona los retrasos en la certificación del 737 MAX 7, el MAX 8 y el 777X. Veamos específicamente lo que ocurrió a finales de 2025, porque estos pedidos ilustran la estrategia de Airbus en acción. Air China encargó 60 aeronaves de la familia A320. Spring Airlines y Huneyao Air sumaron en conjunto 55 unidades. China Express Airlines añadió 3. China Aircraft Leasing Group se comprometió con 30. Estos son 148 aeronaves en una sola oleada. Ahora viene el ángulo de inteligencia competitiva. No fueron compras oportunistas, fueron compromisos estratégicos que aseguraron espacios en la línea de producción. Las aerolíneas chinas que realizan grandes pedidos con Airbus están esencialmente declarando en qué fabricante confían para el futuro de su flota. Así es como funciona la captura de mercado, no mediante una sola victoria espectacular, sino a través de decisiones acumuladas que se multiplican con el tiempo. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que Boeing pasó por alto mientras esto sucedía? Es posible que Boeing haya confiado demasiado en la suposición de que los lazos comerciales entre Estados Unidos y China se mantendrían estables. Cuando no fue así, la compañía no contaba con infraestructura local en la cual respaldarse. En segundo lugar, Boeing se vio consumida por crisis internas en el peor momento posible. Los desastres del 737 MAX, los problemas de calidad, los conflictos laborales y los retrasos en las certificaciones exigieron una atención por parte de la dirección que podría haberse dedicado a las relaciones con los clientes. En tercer lugar, y quizás lo más importante, Boeing parece haber subestimado cuánto tiempo los reguladores chinos mantendrían su escepticismo hacia sus productos. La prolongada suspensión de vuelos del MAX y los subsiguientes retrasos en las entregas crearon un espacio que Airbus explotó de manera metódica. Algunos analistas sugieren que los problemas de Boeing en China tienen dimensiones políticas que van más allá de consideraciones puramente comerciales. Sea cierto o no, el efecto práctico es el mismo. Ahora bien, dicho todo esto, la posición de Airbus no está exenta de riesgos. La dependencia de China genera vulnerabilidad. Si Comac logra escalar su producción con éxito y las aerolíneas chinas se inclinan hacia aviones nacionales, la cuota de mercado de Airbus podría erosionarse. También está la cuestión de cómo podrían evolucionar las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Si Washington presiona a sus aliados europeos en materia de transferencia tecnológica o relaciones comerciales con China, Airbus podría verse atrapada entre intereses contrapuestos. Y las ambiciones de Comac van más allá de China. La empresa tiene en la mira el sudeste asiático y los mercados occidentales, aunque aún carece de las certificaciones internacionales de EASA y la FAA. Comac también está desarrollando el avión de fuselaje ancho C929 como parte de su estrategia de expansión. Si Comac obtiene la certificación internacional o si la certificación china logra una aceptación más amplia, el panorama competitivo podría cambiar drásticamente. ¿Qué podemos aprender del éxito de Airbus en China? En primer lugar, la captura de mercado suele ser invisible hasta que se completa. Mientras la atención se centraba en las crisis mediáticas de Boeing, Airbus acumulaba silenciosamente pedidos, ampliaba su capacidad de producción y profundizaba las relaciones con sus proveedores. En segundo lugar, la alineación con la política industrial importa enormemente. La capacidad de ensamblaje local de Airbus no se trataba solo de eficiencia en costos, se trataba de un posicionamiento político que convertía al fabricante europeo en un socio más aceptable para el desarrollo industrial chino. En tercer lugar, el momento oportuno multiplica las ventajas. Cada pedido que gana Airbus refuerza relaciones que hacen más probables los pedidos subsiguientes. La ausencia de Boeing durante años en los grandes pedidos chinos no es solo una pérdida de ingresos, es una pérdida de impulso que será difícil de recuperar. En cuarto lugar, la geopolítica y el comercio son inseparables en las industrias estratégicas. La aviación siempre ha sido sensible a las relaciones internacionales, pero el entorno actual ha amplificado esta realidad. Las empresas que navegan con éxito la complejidad política obtienen ventajas que los competidores puramente comerciales no pueden igualar. Boeing espera que cualquier deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y China pueda señalar un flujo renovado de pedidos desde China. Pero el camino hacia la recuperación sigue siendo empinado.
Incluso si las barreras políticas se relajan, Boeing enfrenta años de reconstrucción. Necesita demostrar estabilidad en la producción, recuperar la confianza regulatoria y convencer a las aerolíneas chinas de que sus aviones valen la complejidad política que implica hacer pedidos a un fabricante estadounidense. Mientras tanto, Airbus sigue ejecutando. Su segunda línea de ensamblaje en Tianjin aumentará la capacidad de producción local. Sus relaciones con proveedores chinos se profundizarán. Su cartera de pedidos proporcionará visibilidad de entregas durante los próximos años. Y Comac seguirá escalando, capturando potencialmente cuota de mercado doméstico de ambos fabricantes occidentales. La pregunta no es si Boeing puede recuperar algo de presencia en China, es si puede hacerlo antes de que Comac sea capaz de satisfacer la demanda china de forma independiente. Esa es la carrera competitiva que importa y ahora mismo Boeing ni siquiera está en la pista. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Boeing puede recuperar su posición en China o la ventaja de Airbus se ha vuelto permanente? ¿Es Comac la verdadera amenaza a largo plazo para ambos fabricantes occidentales o sus desafíos de producción y certificación limitarán su crecimiento? Déjenme saber en los comentarios si hay algún factor que hayamos pasado por alto y que podría cambiar el rumbo de este análisis. Tengo especial curiosidad por saber si piensan que la estrategia de Airbus representa un posicionamiento genuinamente superior o si simplemente se benefició de la situación de Boeing en un momento conveniente. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?